Resonancia magnética de rodilla, parte 2, meniscos. Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas, se dividen en un cuerno anterior, cuerno posterior. Configuración triangular en la zona central. El tendón popliteo pasa, ¿sí?, a través de la inserción capsular del cuerno posterior del menisco lateral a nivel del hiato popliteo. En un plano sagital vamos a encontrar una baja intensidad de señal. Nos referimos a esta para no confundir un diagnóstico, ¿sí?, final al visualizar esta imagen, ¿sí?, que sugiere que es el tendón popliteo en un corte sagital de rodilla derecha de resonancia magnética. Entonces, una ruptura meniscal, ¿sí?, usualmente la estructura del menisco, ¿sí?, se va a visualizar con una señal baja, o sea, hipointensa. La ruptura, ¿sí?, va a aparecer como una intensidad de señal anómala dentro del menisco que va a alcanzar la superficie articular. Entonces, ojo, no toda señal intrameniscal es patológica, ¿sí?, especialmente si no alcanza la superficie articular. Por esa razón se ha realizado una clasificación, ¿sí?, del tipo de señal que se manifiesta en resonancia magnética. Tenemos un grado 1 que aparece con una área de esférica globular de señal aumentada que no va a alcanzar la superficie articular, va a corresponder a una degeneración mucoide. Tenemos el grado 2, que son áreas lineales de señal aumentada dentro del menisco que no alcanza la superficie articular, se correlaciona con una degeneración mucoide o con incisiones microscópicas dentro del menisco. Entonces vamos a encontrar que los cambios en el grado 1 y grado 2 van a representar, ¿sí?, un fenómeno de envejecimiento. Y el grado 3, que vendría a ser una ruptura verdadera, ¿sí?, la verdadera ruptura, que es una intensidad de la señal que alcanza la superficie articular con la parte superior e inferior o del borde libre del menisco, como podemos ver en el ejemplo. Entonces, va a haber varios tipos de rupturas meniscales. Vamos a hablar del horizontal en estos momentos, que va a ser paralela al platillo tibial, que entonces va a separar el menisco en una parte superior y una parte inferior. Se lo denomina también boca de pez o en libro abierto. Vemos el ejemplo en resonancia magnética, las flechas rojas que señalan el tipo de imagen que se puede visualizar, sugiriendo una ruptura meniscal horizontal. Tipos de estructuras meniscales verticales y longitudinales. Van a tener una dirección vertical, vale decir que van a ser perpendiculares al platillo tibial. Y esta es la configuración esquemática representada. Tenemos la imagen que sugiere este tipo de ruptura meniscal, donde señalan las flechas rojas. Tipos de estructuras meniscales oblicuas, ¿sí?, o en pico del oro. Estas van a tener una dirección oblicua al eje circunferencial del menisco, como se ve en el esquema. Entonces vamos a encontrar un ejemplo en una imagen de resonancia donde encontramos las flechitas que sugieren este tipo de ruptura. Tipos de estructuras meniscales transversales o radiales. Esta, ¿sí?, es una ruptura de la parte interna del triángulo meniscal, ¿sí? Ese es el esquema que podemos ver en el ejemplo. Vemos una imagen que sugiere este tipo de rupturas transversales o radiales. Los tipos de rupturas meniscales complejas, que no van a ser más que la mezcla de las anteriores y generalmente son de origen degenerativo, como pueden ver en la imagen esquemática y las imágenes de resonancia magnética. Las rupturas en colgajo. Las rupturas, ¿sí?, que afectan al borde libre del menisco van a tener una configuración normalmente, ¿sí?, un menisco de forma puntiaguda, pero en este caso, ¿sí?, cuando pienso una ruptura en colgajo vamos a tener el borde libre romo, esquemática y el ejemplo de la resonancia. En los círculos donde podemos ver que no es puntiagudo el borde libre del menisco y sugiere una ruptura de colgajo. Menisco en asa de cubo. El menisco en forma de C, ¿sí?, se ve como una banda continua en 2 o 3 planos sagitales. La ausencia de este menisco continuo y la configuración roma del borde libre me puede hacer sospechar de un menisco en asa de cubo. Entonces vamos a encontrar en un corte o plano coronal va a estar localizado el menisco, ¿sí?, en la hendidura intercondilea. En un plano sagital, el clásico signo del doble ligamento posterior, que se va a situar entonces como una estructura elongada por debajo del ligamento cruzado posterior.
El menisco discoide. La visualización de en banda continua a modo de bloque del menisco representa un menisco discoide. Con frecuencia es lateral y siempre va a estar predispuesta a una ruptura. Quiste meniscal. En una ruptura meniscal hay que valorar siempre la presencia de un quiste meniscal. Se asocian usualmente a rupturas meniscales laterales. Van a verse como una masa en la línea articular, de apariencia quística redonda en el borde periférico del menisco. Tienden a ser más grandes en las rupturas meniscales mediales.